Sí, Sí, sí se profesor. ve. Excelente, entonces vamos a empezar con esta clase introductoria. Eh, Quiero primero felicitarlos, ¿de acuerdo? Porque venir a este tipo de clases tomando tiempo un fin de semana, teniendo en cuenta que nosotros trabajamos muchas horas, incluso a veces trabajamos hasta los días sábados, es un gran esfuerzo de su parte. Entonces, yo los felicito por ello. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dar lo mejor de nosotros, voy a dar lo mejor de mí para poder darles toda la información que necesiten y ustedes puedan aprender lo máximo, como esto en esta hora y media, 2 horas que estaremos aquí. Yo no sé, vamos a ver cómo nos mandamos. ¿Sí? Genial. Ahora, lo primero que quiero yo contarles, explicarles, es cuáles son los objetivos de trabajo que tenemos en estas 6 sesiones que corresponde a esto, a este curso, ¿sí? Ah, mm, justo aprovechando. Me parece que son 2 horas de clase, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a trabajar entre 1 hora y media, 2 horas, dependiendo de cuántas preguntas me hagan. Yo soy de los profesores que si ustedes me hacen más preguntas, yo más hablo. Porque ya se habrán dado cuenta, yo hablo hasta por los codos. Entonces, mientras más me jale la lengua, yo me suelto, me mando y les enseño mucho más. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Eh, Todo este curso, el primer tema que vamos a tocar es conocer aspectos teóricos, ¿sí? Estamos acostumbrados a tener información sobre muchas cosas e incluso de manera natural, por así decirlo, hemos aprendido sobre muchos conceptos, pero lo hemos aprendido, como diría Rives, de manera coloquial, ¿sí? Ahora tenemos que tener información a nivel técnico, ¿de acuerdo? Esto es lo primero que vamos a hacer en todos estos cursos. Vamos a darle información técnica. Lo que ustedes saben, vamos a pulirlo para que entiendan y sepan a nivel profesional cómo es que estamos hablando. Ejemplo, a veces tendemos a usar conceptos como lenguaje, comunicación y habla como si fueran lo mismo, cuando en realidad se parecen, pero no son iguales. ¿De acuerdo? Cada uno tiene sus cositas diferentes y eso es uno de los puntos a nivel teórico que tenemos que ir tratando, porque no es algo difícil de aprender, eso sí lo digo de allá, no es complicado, pero a veces es un poquito trabajoso, medio confuso, entonces vamos a tocarlo a detalle. Esos temas teóricos lo vamos a ir aprendiendo de a pocos, ¿de acuerdo? Tanto en cuanto a conceptos, en cuanto a evaluación y también en tanto la intervención, ¿sí? Porque a nivel de evaluación, si bien es cierto, parece una misma cosa que hace un profesional, dependiendo del niño, sus características, el contexto, el tiempo y otras variables, es que hacemos algún tipo de evaluación u otra, ¿sí? Lo mismo en la intervención. Un mismo profesional, ¿sí? Puede hacer distintos procesos como proceso de trabajo con un niño, dependiendo de sus características. Entonces tenemos que ir sabiendo qué es lo que hace el profesional y cómo le llama eso el profesional para que quizás haya profesores, quizás haya enfermeras, quizás, ¿qué más he tenido por acá? He tenido nanas también en algunos casos, sepan cómo comunicarse con el profesional y usar las palabras y los términos adecuados, ¿sí? Para poder interactuar con ellos y así entendernos. Entonces, en esta primera parte es darle, ¿sí? El lenguaje a ustedes para que sepan comunicarse, entender y en un futuro, si Dios quiere, porque si queremos, ustedes puedan usarlo con algún tipo de paciente. ¿De acuerdo? Ahora, lo segundo que vamos a trabajar es que ustedes sepan por qué hacemos una evaluación. ¿De acuerdo? Porque muchas veces pasa, llevamos a un niño con un psicólogo, con un terapeuta de lenguaje, lo llevamos como esto a evaluación con un tecnólogo médico en algunos casos, y de frente quieren que vaya el niño a intervención, o el padre le dice, quiero que mi niño vaya a intervención, rapidito. No obstante, no puede ser así. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, podemos tener los conocimientos y las capacidades para poder ayudar al niño,
necesitamos saber desde dónde partir, porque todo niño no empieza igual, ¿sí? Quizás vamos a la parte léxica, conocimiento de palabras. Quizás el niño sabe algunos sustantivos, pero cuando le preguntamos acciones, ¡ah!, empieza a volar. Entonces, si no sabemos cuál es su léxico, ¿de acuerdo? ¿Cuántas palabras conoce? ¿Cuántas palabras usa? No tenemos una línea base de acción, no vamos a poder darle la intervención más precisa, ¿sí? Para poder ayudarlo en sus necesidades. Entonces, es importante el proceso de evaluación para conocer todo esto, saber cómo empieza el niño, ¿de acuerdo? Y luego, dentro de esta segunda clase o dentro de este segundo objetivo, se va a analizar o le vamos a comentar sobre esas características de la evaluación, ¿sí? ¿Qué involucra la evaluación? ¿Qué tipos de evaluación hay? Porque no todas las evaluaciones son las mismas, incluso dentro de la misma dinámica del lenguaje, no todas las evaluaciones del lenguaje son las mismas. Entonces, ustedes tienen que saber a qué tipo de evaluación del lenguaje ir. Poniendo un ejemplo, es distinto a que un niño vaya a una evaluación de motricidad orofacial, a una evaluación para poder analizar tartamudez o para analizar algunas de las dimensiones o componentes del lenguaje, ¿sí? El proceso de evaluación no es el mismo. Incluso a veces el especialista no es el mismo, ¿de acuerdo? Porque así como, por ejemplo, los médicos. Usted va a un médico con un médico general, le dice a dónde ir y el médico le dice, ya, ve donde el otorrinolaringólogo. No, 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 ve con el gastroenterólogo. No, 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 ve con el neumólogo. Lo mismo es en la evaluación del lenguaje, ¿sí? Cada quien puede tener una mayor especialidad, puede saber de todo, pero se ha especializado en algunas cosas, ¿sí? Entonces es importante conocer qué vamos a evaluar, cómo se va a evaluar y las características de todo ese proceso de evaluación. Luego, otra cosa importante es tener esa información en términos de datos, ¿sí? Y aquí viene en cuanto a el desarrollo evolutivo del niño, ¿sí? Ustedes, si bien es cierto, tienen mucha información, especialmente los profesores, yo estoy bien, los profesores, especialmente los iniciales, saben bastante con respecto al desarrollo de los niños. Ahora vamos a centrarnos mucho más específicamente y de manera mucho más precisa en cuanto al desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, ¿cuántas palabras debe o es esperado que tenga un niño de 5 años? ¿Cuántas palabras es esperado que tenga un niño de 5 años? Me parece que está rondando entre las 2.000 palabras. ¡Wow! 2.000 palabras. Y luego aumentan exponencialmente de 5 a 6 años. Es importante, muy importante que ustedes sepan, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad de esta cantidad de palabras que puede ser depende de la edad? Es importante que ustedes sepan sobre estos datos en cuanto al desarrollo del lenguaje del niño, ¿sí? Y así mismo, cómo se va adquiriendo. ¿Cuáles son los indicadores de adquisición, por ejemplo? ¿Sí? Entonces vamos a analizar la parte de desarrollo evolutivo también en este mismo proceso de enseñanza. Es así, teniendo toda esta información, que a ustedes se les va a hacer mucho más sencillo identificar indicadores tempranos de algún diagnóstico, ¿de acuerdo? Específicamente asociados al lenguaje. Ya puede hacer un retraso en el desarrollo del lenguaje, puede hacer un trastorno en el desarrollo del lenguaje, una dificultad en cuanto a habla, en cuanto a comunicación, ya sea tartamudez, ya sea un trastorno fonológico, ¿sí? O ya hablemos de un trastorno del espectro autista que tiene como estas dificultades en cuanto a su comunicación y también puede haber asociación en cuanto al lenguaje, especialmente en el aspecto pragmático, ¿sí? Entonces, teniendo información evolutiva, van a poder ustedes tener atisbos de cuáles son esos indicadores. Y ahora, cuando nosotros les demos esos indicadores específicos, ustedes van a poder asociar y van a poder, ¡ah! Ahora entiendo por qué tantos datos en cuanto a adquisición y desarrollo del lenguaje. Era para poder saber e identificar claramente si un niño cumple con estas características diagnósticas o no. Para esto les va a ayudar. Entonces, otro de los puntos en cuanto a objetivos es identificar si hay qué tipo de diagnóstico y si lo hay o no lo hay. ¿De acuerdo? En
todo esto, todo este curso y en el transcurso de las clases, también va a haber vamos a tocar los aspectos de intervención. En ese sentido, les vamos a dar información, les vamos a dar las herramientas para que ustedes sepan, principalmente, identificar, ¿sí? Los pasos para elaborar un programa de estimulación del lenguaje. ¿De acuerdo? Le vamos a mostrar un programa de cómo se va a intervenir y ustedes sepan cómo se ha desarrollado. ¿De acuerdo? Y que a su vez, cuando estén en contacto con otro profesional y les estén conversando, ¿y qué van a trabajar con mi niñito, con mi hijito o con mi alumnito? Sí, puede ser. Al contarles el profesional lo que está trabajando y cómo ha elaborado este proceso de intervención, ustedes sepan, así no me lo enseñaron, hay algo raro y ustedes puedan identificar si vale la pena que pueda seguir ahí o no, o sea, estén atentos a esos aspectos, ¿sí? A su vez, y asociado a este punto, también vamos a darle información sobre las técnicas y procedimientos, ¿de acuerdo? Para poder estimular las dificultades lenguaje, ¿sí? Es decir, les vamos a mostrar cuáles son las acciones, las actividades, los procesos, las estrategias que utilizamos en la intervención del lenguaje, ¿de acuerdo? Esto también está enmarcado en todo este proceso de clases. Otra cosa que también vamos a hacer es que ustedes sepan identificar, ¿sí? La importancia de este proceso de evaluación que orienta la intervención del lenguaje y nuevamente como es esto que pueden diferenciar entre los distintos trastornos, ¿sí? Ya vamos a dar puntos específicos para que ustedes puedan, como es esto, analizar ello y puedan encontrar ese tipo de diferencias basados en todos los datos que ya les hemos dado. Entonces, estos objetivos están desglosando de lo que ya estábamos analizando en la parte anterior. Genial. Ahora, hay algo importante que quiero que ustedes sepan, ¿de acuerdo? Voy a darlo en términos médicos, que es lo que quienes más se han enfocado en trabajar esta parte. ¿Cuál? La parte preventiva, ¿sí? Quiero que ustedes sepan y entiendan a qué nivel van a ir trabajando basado en los conocimientos, basado en las estrategias, basados en los procedimientos que vamos a enseñarles aquí en este curso. Hay tres niveles de intervención. Ustedes ya sabrán que hay intervención primaria, intervención secundaria e intervención terciaria. ¿Sí? Nosotros les vamos a estar dando las herramientas para que ustedes sepan intervenir en estos dos primeros niveles, primario y secundario, haciendo el símil con la parte médica nuevamente. Ustedes, por ejemplo, quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes son profesores? ¿Cuántos profesores hay aquí? A ver, que levante la mano. Ya, yo vi, supongo que es profesora porque va a levantar la mano. Janine ha levantado la mano, también es profesora. Rosquita Bebemia también es profesora. Domitila también es profesora. María Eulalia también. Eulalia también es profesora. Tenemos varios profesores. Genial. Jocelyn, Yulisa, Melina, Wilfredo, Juni. ¡Wow! ¿Cuántos profesores tenemos? Y supongo, a ver, Patricia también. Juliana. Y a ver, vamos a aprovechar. ¿Y de qué otras profesiones tenemos? Ya que todos no me están diciendo que son profesores. ¿Qué otra profesión tenemos? Enfermería. ¡Oh, genial! Ah, mira, acá puedo ver varios profesores. Yulisa, Karen. No sé quién será el Redmi Note 9, debe ser un robot. Catherine, Janina, Fabiola, Carmen, Magali Solano. No nos conocemos por casualidad, no eres San Marquina, Magali, eres psicóloga. Milagros Mávila, otra psicóloga. Stephanie también es psicóloga. Noemí es auxiliar de educación. Arlette de psicología. O sea, tenemos profesionales asociados al ámbito educativo, ya sea profesores, auxiliares, docentes, o
psicólogos y una enfermera, ¿cierto? Enfermera, enfermero, no quiero equivocarme. Enfermera, sí, una enfermera. Ya, perfecto. Entonces, la enfermera me va a entender a la perfección, ¿cierto? Al nivel de prevención primaria, lo que estamos buscando es que el problema, ¿sí? La situación, eh, trabajar antes de que esta se dé, ¿de acuerdo? Prevenir de que esta pueda aparecer, ¿sí? Entonces, aquí entraría a tallar mucho lo que es con niños con retraso en el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Entonces, aquí vamos a intervenir mucho. Los profesores, con este curso, lo que ustedes van a poder hacer, al ver a sus alumnitos, van a poder saber si hay indicadores de riesgo o no para algún trastorno del neurodesarrollo asociado a la parte del lenguaje. Van a poder dar quizás ciertas charlas a los padres de qué hacer para estimular específicamente el lenguaje en las distintas áreas de las que vamos a tocar aquí, ¿de acuerdo? Van a poder quizás les darles estrategias a nivel general para que puedan, como es esto, evitar que la condición del niño se vaya agravando. Porque quizás ustedes ya vieron, a este niño me tinca que es un niño con un trastorno del espectro autista. Todavía no está yendo a evaluación y la mami me parece que no quiere ir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ah, ya vamos a, dentro de la dinámica de clases o de la dinámica, perdón, de escuela para padres, vamos a darle ciertas estrategias para que vaya desarrollando el niño ciertas posibilidades para poder comunicarse de manera efectiva y poder hablar, como es esto, de manera mucho más fluida, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar a ese nivel principalmente, a nivel de que antes del problema, ¿sí? Y algún tipo de intervención con los padres, ¿de acuerdo? No vamos a dar mayor estrategias, no vamos a profundizar principalmente en las estrategias, no vamos a profundizar en los contenidos para hacer un tratamiento, rehabilitación, ¿sí? O prevención de secuelas. ¿Por qué, Dante? ¿Por qué no van a hacer eso? Porque el tiempo que tenemos para poder darles toda esa información no es suficiente para poder tocar todos estos puntos a nivel de prevención terciaria, ¿de acuerdo? Es decir, lo que es el tratamiento individual, lo que es la rehabilitación, ¿sí? De un niño con un trastorno en el desarrollo asociado al lenguaje, no vamos a trabajar ello, porque como repito, el tiempo que tenemos para poder enseñarles sobre eso no es el suficiente. Además de que hay otras consideraciones a nivel técnico y ético. Por ejemplo, en mi caso, yo soy psicólogo, mis colegas también psicólogas. Para poder hacer intervención en modificación de conducta, si es que trabajan con niños o cuando trabajan con adultos, tenemos que tener una colegiatura, ¿de acuerdo? Eso nos avala de poder intervenir, ¿sí? Porque el colegio se hace responsable de nosotros, de un modo u otro, ¿sí? Nos da orientación y guía, o al menos esa es la función del colegio, ¿sí? Si cometemos algún tipo de error, ellos se hacen cargo de poder hacer toda la gestión, ¿sí? En cuanto a orientación, en cuanto a las consecuencias de ese tipo de acciones. Entonces, hay una supervisión, ¿de acuerdo? Para poder estar avalado en cuanto a hacer este tipo de tratamiento, rehabilitación, ¿sí? A nivel ya terciario, tenemos que tener ese tipo de aval, ¿sí? Número uno. Y tener los conocimientos a profundidad para poder realizar todo este proceso. ¿De acuerdo? A ver. Entonces, ya teniendo presente eso, ¿sí? Que vamos a trabajar principalmente a nivel secundario, primario y secundario, ¿cuál va a ser su rol principal? Ah, por ejemplo, principalmente la profesora se va a ver mucho más esto, es mucho más evidente en todo caso. Teniendo en cuenta que ustedes van a tener bastantes niños con los que trabajar, van a poder tener mucha casuística y van a poder, con este curso, detectar indicadores
tempranos de afectación o alteración en cuanto al lenguaje. Ustedes van a poder saber si el desarrollo del niño puede ser solamente algo lento o es significativamente alterado para la edad cronológica o en todo caso para la norma, es decir, para el común de los niños, ¿sí? Y en base a ello poder derivar, ¿sí? A evaluación y por consiguiente al tratamiento especializado. Podríamos agregar aquí también lo que es el monitoreo y asistencia a los padres de este proceso de rehabilitación, porque a veces los padres desconocen mucho y buscan información de cualquier lado, lo cual está bien, pero a veces cualquier lado puede darles información que no es la más precisa o no es la que los va a llevar a un buen puerto para el desarrollo de sus niños. Entonces, teniendo toda la información que les vamos a dar, ustedes van a poder orientar de manera efectiva y eficaz a esos padres y decirles, miren, esta es la intervención con mayor eficacia para los niños. Ay, ¿qué es lo que está haciendo con su niño el terapeuta? Tiene el informe de evolución que cada 3 meses tiene que entregarles. Y, a ver, está trabajando esto, eso está genial. ¿Y cómo le está trabajando? De este modo. Sí, perfecto, está genial. Teniendo en cuenta las características de Pepito, Pablito, Juanito, lo que está haciendo este profesional me parece pertinente. Vamos a ver. Sí, e incluso yo lo he visto avanzar. Entonces, con confianza, señor, sigue trabajando. Ese va a ser principalmente, por ejemplo, el rol de las profesoras cuando estén trabajando, cuando estén con sus niños con esas características. Apoyar a los padres, estimular dentro de la misma dinámica de clase, eh, haciendo ciertas modificaciones en cuanto a cómo dan, por ejemplo, la información, ¿sí? O cómo dan las instrucciones a niños con algún tipo de característica específica. Por ejemplo, a un niño con un trastorno del espectro autista, ¿sí? A veces hay que darle la información de manera mucho más precisa, concisa. No podemos darle información ambivalente, por así decirlo. Imaginemos, llegamos al aula, ¿sí? Y todos sacan sus colores para poder pintar, porque es el momento de pintar. Usted les ha dicho, vamos a pintar, y como esto, amiguitos, vamos a pintar. Todos sacan sus colores, pero el niñito que tiene esas características no lo saca. Y usted lo mira y le dice, Pablito, ¿has traído sus colores? Y lo hacen con la intención de que lo saque. Pero debido a que él entiende las cosas de la manera literal, él le va a responder, sí, sí los traje. Y no va a hacer nada más. Y ustedes le van a preguntar, ¿y por qué no lo sacas? Y él les va a responder, ¿por qué no me lo pidió? ¿Sí? Al saber entonces ustedes con este curso, no, es que es un niño con un trastorno del espectro autista, es un niño autista, es un niño que entiende las cosas de manera literal. Entonces no puedo hacerle esa pregunta porque es probable que él me la responda, pero no va a hacer lo que yo quiero, que en ese caso es que saque los colores. Entonces tengo que ser mucho más precisa. Pablito, saca los colores. Y Pablito lo saca porque ahora sí está entendiendo lo que él quiere de usted. ¿De acuerdo? Ese tipo de adaptaciones vamos a poder realizar a partir de que ya hemos analizado los indicadores, ya saben más o menos cómo ustedes intervenir, ¿sí? Y porque el niño ya está llevando cierto proceso de rehabilitación. ¿De acuerdo? Eso es en base a todo lo que vamos a trabajar en este curso. Este va a ser su rol principal. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto a la atención temprana, quiero mostrarles esto. Hay evidencia de que trabajando a nivel primario, ¿sí? A nivel temprano y primario, los niños logran resultados. Por ejemplo, incluso al principio de la pandemia, dudábamos que la teleasistencia fuera útil para rehabilitar a los niños con un trastorno del espectro autista. Y nos dimos cuenta de que no es tan, no es tan descabellado, no está tan fuera de la realidad utilizarlo. Claro que hay que hacer modificaciones especiales y específicas a todos estos procedimientos, y en definitiva, hay que modificar bastante, pero se logra. Y principalmente por el trabajo con padres. Cuando trabajamos con padres, cuando les enseñamos cómo es que tienen que trabajar, los orientamos y le damos la guía necesaria, el niño va desarrollándose bastante. Entonces, su rol aquí va a ser crucial,
¿sí? Profesoras, como psicólogas cuando vayan a entrenar a los padres, las enfermeras cuando vayan a orientar a sus pacientes, van a tener bastantes resultados solamente, por ejemplo, haciendo eso incluso. Y imaginemos que nunca hacen rehabilitación, ¿de acuerdo? Pongámonos en ese caso. Quizás quisieron la información, pero quizás nunca quisieron llevar la segunda especialidad, en el caso de las psicólogas de intervención en lenguaje. A pesar de ello, solamente dando talleres a padres de cómo manejar habilidades básicas, van a lograr bastantes resultados en el sentido de lograr cómo esto mejoras en el niño. ¿Sí? Bueno, y luego lo que tiene mucha más evidencia y ha tenido por mucho más tiempo es en cuanto a la intervención, ya sea en el caso de niños con un trastorno del neurodesarrollo o solamente con riesgo de una alteración del desarrollo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos niños que a veces nacen siete mesinos, ¿sí? Nacen como esto antes de lo previsto y que tienen mucha mayor probabilidad de tener algún tipo de afectación. La atención temprana, ¿de acuerdo? Tiene evidencia como esto de que puede evitar o disminuye, ¿sí?, la afectación en cuanto a los distintos áreas de su desarrollo, lo cual también se asocia a la parte de comunicación y de lenguaje. Muy bien, ahora, ya sabemos qué objetivos tenemos para toda esta dinámica, ya tenemos este marco de la parte de la intervención a nivel primario, secundario y terciario, y cuál es el nivel en el que vamos a trabajar. Quiero presentarles a las personas que van a estar encargadas de todo este proceso, ¿sí? Ahora que me doy cuenta, ¿por qué me puse adelante? El burro por delante no debe ser así. Bueno, ya está hecho. La primera persona que va a estar como está encargada de ello, y porque, vamos a ponerlo así, porque yo voy a dar la primera clase, o la primera módulo de las clases, soy yo, Dante Palomino, ¿sí? Ya les comenté que yo soy egresado de la maestría de Psicología, Convención de Intervención Psicoeducativa en Trastorno del Neurodesarrollo. Tengo capacitación principalmente para poder detectar, cómo se diagnosticar autismo, ¿sí? Teniendo en cuenta la prueba que pueden ver ahí, el A22, la prueba con más evidencia, ¿sí? Tengo un curso de especialización en cuanto a modificación de conducta, ¿sí? Y bueno, actualmente donde estoy laborando, o el centro de labores principal que yo tengo, es el Policlínico Peruano Japonés. Principalmente creo que quienes están en Lima lo conocemos más, ¿sí? Ese es más o menos mi currículum y yo soy la primera persona que va a estar trabajando con ustedes a partir de la próxima semana. La segunda docente con quien van a trabajar es Mónica Alcántara, ¿sí? Ella es especialista en lenguaje. Ella es egresada también de maestría, pero lo más importante es su especialidad en lenguaje, ¿sí? Ella tiene especialidad, lo ha hecho en CEPAL, ¿de acuerdo? Tiene otra maestría como esto también en San Marcos, ¿de acuerdo? Y tiene como estos otros conocimientos en cuanto a diplomaturas, en cuanto a niños con autismo, ¿sí? Y el principal lugar de labores es igualmente el Policlínico Peruano Japonés. ¿Sí? Es el centro que nos ha acogido a todos nosotros y, y nos está permitiendo desarrollarnos mucho más. Otra de las especialistas que va a estar trabajando con ustedes es Rosario Iberico, ¿de acuerdo? Ella también tiene la segunda especialidad, ¿sí?, en cuanto a evaluación e intervención en trastornos del lenguaje, igual que Mónica. Ha tenido o tiene una maestría, como es esto, en aprendizaje en la UMCH, sí, tiene formación para intervención temprana, sí, también en la UMCH, es coordinadora, sí, del Centro Terapeuta Vínculos de Amor, sí, y también es especialista en el área de intervención en el Policlínico Peruano Japonés. Finalmente, también tenemos a Diana Yay, ¿de acuerdo? Ella es licenciada en educación, como algunos de ustedes creo que también lo son. También es egresada de la segunda especialidad de lenguaje en San Marcos. Ella tiene una diplomatura en, ¿cómo se esto?, en disfluencias, que es asociada a tartamudez en la Universidad de Concepción. Es miembro de Habla Libre, ¿sí? De este grupo de apoyo, y es docente en el Instituto Psicopedagógico de Perú, ¿de acuerdo? Bueno, y también es directora de la clínica del centro especializado en tartamudez. Nosotros vamos a ser las 4 personas encargadas de llevar a cabo este curso, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se va a distribuir el cronograma? Van a ser 6 módulos. El módulo se distribuye en
4 semanas, ¿de acuerdo? La primera semana va a estar a cargo, como les comenté, de mi persona, Dante Palomino. Lo primero de lo que vamos a estar conversando es los aspectos del lenguaje y dificultades del lenguaje y comunicación en el ámbito preescolar y escolar. Es decir, lo primero que yo les voy a comentar son los aspectos teóricos conceptuales de lo que es comunicación y lenguaje, y vamos a ir describiendo cada una de estas condiciones asociadas a la comunicación y al lenguaje, o al menos las principales. ¿De acuerdo? Que va a ser un retraso en el desarrollo del lenguaje, trastorno del desarrollo del lenguaje y trastorno del espectro autista. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer en estas 4 semanas. Ustedes ya van a ver que vamos a hablar largo y tendido. Lo que hemos hecho el día de hoy va a quedar caída de 20 comparado a lo que tengo preparado. ¿De acuerdo? El siguiente módulo, que va a ser a partir del 26 de marzo, va a estar a cargo de Mónica Alcántara. ¿De acuerdo? Ella va a estar analizando, informándoles todo lo que es el proceso de evaluación del lenguaje. Ella les va a decir cómo es un proceso de evaluación del lenguaje, ¿sí? ¿Qué se hace? ¿Para qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Sí? Y probablemente también les va a estar dando información de las últimas pruebas, las pruebas más actualizadas actualmente en cuanto a intervención o para hacer la evaluación del lenguaje, ¿sí? Quizás les estoy hablando del self, pero me falta agua. Les va a estar hablando del SELF, que es una de las últimas pruebas, o el del CEG para niños menores de 5 años, que son las pruebas más actualizadas para poder evaluar la parte del lenguaje. Y ahí les va a estar comentando sobre qué son, qué van a evaluar y probablemente cómo usarlas en el proceso de evaluación para que ustedes puedan tener información sobre ello. Y el siguiente módulo, que va a ser a partir del 30 de abril, va a estar a cargo de Diana Yay, ¿sí? Ella va a estar comentando sobre los trastornos fonológicos, ¿sí? Y tartamudez, ¿de acuerdo? Entonces, ella va a estar hablando, va a estar describiendo los aspectos conceptuales sobre estos 2 puntos, va a estar hablando probablemente también de los indicadores, ¿sí? De alerta o ya de diagnóstico de estas condiciones y cómo se va a intervenir o cómo se interviene en esas condiciones. ¿De acuerdo? Ella es la especializada, como ya han visto, en todo lo que es el sistema de disfluencias. Entonces, ella va a estar tocando estos puntos. Luego, nos vamos a volver a ver, porque hay algo importante. A veces, en la intervención del lenguaje, surgen problemas, ya sea interferentes o disruptivos de conducta. ¿De acuerdo? Entonces, hay que saber cómo manejarlos, hay que saber qué hacer para poder disminuirlos y que el niño aproveche la terapia del lenguaje. ¿De acuerdo? En ese sentido, yo les voy a ir comentando qué hacemos o cómo se aborda la parte conductual en la terapia del lenguaje. Yo les voy a estar dando información, ¿sí? De cómo trabajar con un niño que tiene dificultades de lenguaje, ¿sí? Esta información que yo les voy a estar dando, teniendo en cuenta cómo ya le he planteado, ustedes van a poder utilizarlas y extrapolarlas a los distintos ámbitos de intervención. Es decir, imaginemos, profesoras, ustedes tienen niños que a veces se paran mucho, se mueven mucho, o quizás como de esos niños que no les hace caso, o niños que quieren que ustedes hablen más pero no lo logran. Las estrategias que yo voy a estar dándoles, y yo me he asegurado de eso, y por eso puedo decirlo con conocimiento de causa, les va a servir para poder usarlos en esos contextos, ¿de acuerdo? Yo les voy a estar ayudando, ¿de acuerdo? A poder usar esas estrategias en los distintos ámbitos de aplicación. Así que sí, adelantándome un poquito, ¿ya? Así como quien no quiere la cosa. Yo he programado, ¿de acuerdo? En que ustedes me vayan trayendo algunas historias, por así decirlo, de niños con dificultades de conducta, ¿sí? Con dificultades de lenguaje y también problemas de conducta, solamente problemas de conducta si quiere, ¿sí? Para poder mostrarles cómo es que vamos a intervenir. Es decir, yo las voy a guiar en toda esa dinámica de proceso. Claro, brevemente, rápidamente, de manera concisa, pero vamos a tenerlo esto presente. Entonces, ya vayan pensando, tengo casitos con problemas de conducta, ¿cuál puede ser? Y ya yo las voy a ir guiando de cómo hacer todo ese proceso para que ustedes puedan
hacer un poco de intervención temprana, intervención primaria en esos casos. ¿De acuerdo? Perfecto. Luego, Mónica, se van a encontrar otra vez con Mónica Alcántara a partir del 2 de julio. Van a hacer ahora intervención del lenguaje en los distintos procesos, funciones y dimensiones del lenguaje. ¿De acuerdo? Por ejemplo, es probable que les comente, en un niño con dificultades pragmáticas hacemos estas cosas, tales contenidos, y usamos tales estrategias. En un niño con dificultades a nivel de léxico semántico hacemos ese tipo de intervención, usamos esas estrategias, usamos ese tipo de recursos. En un niño con dificultades a nivel fonoarticulatorio hacemos ese tipo de cosas, probablemente. Como esto, también vas trabajando en lo que es, se me fue el nombre, pragmática, léxico semántico y fonético fonológico, ya, sí, vas a estar trabajando en esas partes. Luego, Rosario Iberico va a estar trabajando con ustedes el 6 de agosto y va a estar comentándoles en cuanto a atención temprana en lenguaje y cómo trabajar con padres, maestros en la estimulación del lenguaje. Entonces, probablemente lo que hará Rosario, ¿sí? Va a mostrarle cómo es un programa así de estimulación del lenguaje, ¿de acuerdo? Y darle ciertas estrategias para los programas que ustedes ya tengan o las escuelas de padres que ustedes ya han organizado, ¿sí? También vayan enfocadas en cuanto a la parte de estimulación del lenguaje y logren como estos resultados bastante satisfactorios en este proceso. ¿De acuerdo? Genial. Entonces, vamos a desglosar un poquito más sobre esto. Creo que ya me había adelantado un poco. El módulo 1, entonces, en los aspectos del lenguaje y dificultades del lenguaje, así como comunicación en el ámbito preescolar y escolar, van a ser las bases conceptuales del lenguaje. Sí, repito, vamos a desglosar cada uno de los puntos. Vamos a hablar de inicio tardío del lenguaje, vamos a hablar de trastorno del desarrollo del lenguaje, vamos a hablar de dificultades del lenguaje en el trastorno del espectro autista y probablemente vamos a estar diferenciando en cada uno de ellos basado en lo que en algunas experiencias que ustedes puedan tener. ¿De acuerdo? Es posible que ustedes vengan y me digan, Dante, he tenido este casito, yo les vaya preguntando, ya, cuéntame un poco más. He tenido esta característica, esta característica, esta característica. Genial. Entonces, vamos a ir explorando. ¿Cuál de esas casos podría ser? ¿Podría ser esto? ¿Podría ser el otro? ¿O no podría ser ninguno? ¿Sí? Este tipo de cosas, basado en las preguntas que ustedes tengan, las experiencias que también ustedes me traigan, vamos o podemos ir explorando. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta que en mi caso, mientras más información me traigan, mientras más preguntas me hagan, yo voy a poder darles muchas más cosas. ¿Sí? En la segunda parte, en lo que es la evaluación del lenguaje, con Mónica, van a hablar de los aspectos conceptuales, nuevamente son importantes, los métodos, las técnicas y los instrumentos de evaluación. Ahí entonces sí les va a hablar probablemente sobre el plan, el pivot, dice G, el self. Entonces, todas esas herramientas que usan, les va a probablemente comentar. Quizás también le va a comentar las diferencias o por qué ella no está usando alguna de las herramientas o instrumentos que antes se utilizaban para evaluar lenguaje. ¿De acuerdo? Sí, probablemente también esté hablando de ello, para que ustedes también sepan, estén enteradas y sepan qué tan actualizados están los profesionales actualmente y sepan discriminar en qué profesional le recomendar y a cuáles no. Asimismo, también les va a estar hablando sobre el desarrollo del lenguaje. En la tercera parte con Diana Yay, van a hablar, como repito, de la parte de trastorno fonológico y la tartamudez, ¿sí? Van a tocar el tema de los conceptos, los indicadores diagnósticos, la evaluación a través de instrumentos, o sea, qué instrumentos va a estar utilizando para poder detectar ello, y una de las cosas más importantes en este caso, la intervención, porque no es lo mismo trabajar con un niño con tartamudez, por ejemplo, que tenga menos de 5 años a un niño mayor de 5 años, ¿sí? Hay aspectos emocionales que también están involucrados y de manera mucho más marcadas en niños mayores de 5 años, porque los aspectos abstractos, ¿sí? Basados en cómo se va desarrollando el lóbulo prefrontal, tienen mucha mayor preponderancia en esos casos. Luego, otra vez conmigo, en cuanto a abordaje conductual en la terapia del lenguaje, vamos a hablar sobre conceptos básicos de conducta. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que todos hablemos un mismo idioma. Y quizás ahorita
las cosas que estoy diciendo es en un mismo código, ¿de acuerdo? Todos estamos hablando y todos nos entendemos porque eso es lo que ya hemos escuchado antes. Ya estamos preparados para saber esto. No obstante, a veces en el tema de conducta suele ser cosas nuevas, especialmente para los profesores, que no tanto para los psicólogos, porque yo abordo las cosas desde una perspectiva contextual funcional, ¿sí? La que tiene un modelo basado en el conductismo, ¿de acuerdo? Entonces, y a veces los conductistas somos malentendidos, ¿sí? O quizás muchos profesores, porque también me pasaba en la universidad, suelen hablar del conductismo y lo suelen demonizar, ¿sí? Suelen hablar mal del conductismo cuando no es así, quizás porque no lo han entendido, los profesores, claro está. Y me gustaría, en primera parte, contarles, explicarles y por lo tanto definir cuáles son esos conceptos a nivel de conducta que se han mal interpretado y que necesitamos, como es esto, clarificar para poder hablar todos en un mismo idioma, ¿de acuerdo? Aunque no vayan a ser conductistas, no importa eso, pero para poder hablar en un mismo idioma y puedan, como es esto, entender mucho más claramente a cuáles son las técnicas, estrategias y procedimientos que vamos a realizar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, es probable que las profesoras vaya a ser primera vez que escuchen sobre ese concepto. Análisis funcional del comportamiento. Dante, ¿qué rayos es eso? ¿Con qué se come? Ah, es, es un procedimiento y estrategia para poder saber por qué hace las cosas el niño, cuál es el objetivo de acción del niño y por consiguiente qué hacer en base a ello, ¿de acuerdo? Entonces, yo les voy a explicar a qué me refiero con esto y cómo usarlo, ¿de acuerdo? Asimismo, cuáles son las técnicas y estrategias de acción para disminuir y eliminar comportamientos interferentes. Claro, los principales, ¿de acuerdo? Y de manera general, porque repito, son bastantes. A veces, para hablar solamente de una estrategia, un procedimiento, podemos pasarnos varias sesiones. Por ejemplo, ustedes ya quizás han escuchado sobre reforzamiento, ¿cierto? Sí, ustedes probablemente, es más que seguro que han escuchado sobre reforzamiento. Bueno, cuando hemos estudiado la especialidad en cuanto a modificación de conducta, solamente para hablar de reforzamiento, a veces podíamos pasarnos un mes. O sea, bastantes clases hablando de reforzamiento, porque hay mucho que analizar. ¿De acuerdo? Pero vamos a buscar hacerlo sintético para que sea lo más práctico posible y ustedes puedan usarlo de manera más efectiva esa estrategia. Pero eso es lo que vamos a tocar, al menos en ese módulo 4 que me toca a mí, en lo que respecta al abordaje conductual. Luego, en cuanto a intervención del lenguaje, nuevamente con Mónica Alcántara, ella va a estar hablando de estrategias de intervención en diferentes componentes, principalmente en tres, en la parte léxico-semántica, morfosintáctica y pragmática. Dante, ¿por qué no tanto la fonético-fonológica? Ah, porque ella va a estar acá. Ya lo vas a estar tocando, tiene ya ahí. ¿Sí? Luego, en el módulo número 6 y último módulo, que es atención temprana en lenguaje y trabajo con padres maestros en estimulación del lenguaje, se va a estar abordando lo que son los diseños de programa de prevención y estimulación del lenguaje en la escuela, en la etapa preescolar y escolar, ¿sí? Así también, cómo se haría un programa de estimulación y orientación a padres para poder desarrollar muchas más habilidades en los niños con un riesgo o ya una condición con dificultades en la parte de lenguaje y o comunicación. ¿De acuerdo? Genial. Muy bien. Nuevamente, felicitarles porque estas capacitaciones, ¿de acuerdo? Esta información que ustedes a las que están accediendo son pesaditas, ¿sí? Toman tiempo y a veces son cansadas y más con todo el trabajo que tenemos, ¿sí? Es un reto por el cual yo los elogio, ¿de acuerdo? Ahora, entiendan que esta parte es un primer paso para poder aprender muchas más cosas. Por ejemplo, si quieren aprender mucho más sobre el lenguaje, hay muchos también como esto, más información que también vamos a tener que ir aprendiendo, accediendo y que les vamos a ir dando también a través de información complementaria, ¿de acuerdo? Porque es más que seguro que lo que le vamos a dar no va a ser suficiente, ¿de acuerdo?
porque nunca lo que nos dan es suficiente. La información que nos dan siempre va a ser limitada por el tiempo, por el espacio, por alguna otra situación. Entonces, por ejemplo, yo sé que mis colegas y yo les vamos a estar dando, aparte de las clases, algunos recursos en los cuales pueden usted complementar la información, ¿sí? Así que si quieren informarse más, pudiendo leer esto y haciendo preguntas basadas en esas cosas que no entiende, lo cual es totalmente válido, van a lograr muchos mayores aprendizajes. ¿De acuerdo? Excelente. Bueno, chicas, como les comenté, me encantan las preguntas. A partir de aquí, disparen. Cuéntenme, chicas, chicos, ¿qué preguntas están surgiendo en ese instante a partir de todo lo que hemos hablado? Pueden activar su audio con libertad, a menos que se lo hayan restringido. Si es así, avísenme. ¿De acuerdo? Pero pueden participar con libertad. Cuéntenme, ¿qué preguntas a partir de lo que he comentado han surgido? ¿Qué dudas? Dante, una consulta. ¿Van a mandar algún material para que podamos ir leyendo antes de la próxima sesión? Buena pregunta. Si gustan, ¿sí? Puedo mandarles algún material. Sí, sí, claro, claro. Al menos puedo revisar alguno de los que ya tengo ahí preparados para mandarles y puedan, como estoy empezando, y pueden hacerme muchas más preguntas, claro. ¿Sí? A ver, primero, entonces, Alex me ha hecho un pedido que me ha encantado. Enviar contenido preliminar. Voy a apuntarlo porque mi memoria es frágil. Preliminar. Genial. Tarish. ¿Estoy pronunciándolo bien? Tarish, Tarish. Ya está. Al finalizar el curso, ¿qué trabajo se presenta? Ah, tengo entendido que al finalizar el curso no se presenta ningún trabajo. ¿De acuerdo? No se está presentando ningún trabajo. No obstante, por ejemplo, en el módulo que me toca a mí, el módulo número 4, yo no les voy a pedir algo como tarea. ¿De acuerdo? Pero les voy a estar pidiendo que vayan desarrollando una hoja de actividad si es que ustedes quieren, ¿sí?, pulir esas habilidades en cuanto a modificación de conducta de las cuales yo voy a estar hablando y entrenando. Es decir, yo les voy a estar enseñando en cómo hacer un análisis funcional, que es parte de la evaluación. Yo voy a estar enseñando cómo hacer observación. Yo les voy a estar enseñando cómo hacer un poco de intervención. Entonces, yo les voy a dar un formatito que ustedes pueden ir llenando basado en el caso que ustedes conozcan, sepan, ¿sí? Para poder darles sugerencias de qué hacer. No es algo imperativo, ¿de acuerdo? Pero les va a ayudar bastante si ustedes quieren, como esto, hacer algo en algún caso específico, ¿de acuerdo? Si no lo pueden o no lo quieren hacer, están en su derecho, porque no es obligatorio, como repito. Yo vengo preparado para toda buena obra. Entonces, así haya ello, no haya, yo lo tengo todo listo. ¿De acuerdo? Perfecto. Espero haber respondido tu pregunta, Tarish. Julie, entonces la especialización no nos habilita para darte el lenguaje. Para poder hacerlo, ¿qué se necesita? Julie, a ver, ¿cuál es tu profesión? ¿Eres psicóloga, docente? Docente, ya. Tú eres licenciada o eres con bachiller. Bachiller creo que los principalmente tienen, ¿cierto? Sí, perfecto. Si tú quieres tener el aval, ¿de acuerdo? Y quieres tener los conocimientos extensos para tú armar tus propios materiales, armar tus propios programas de intervención, ¿de acuerdo? Y todo lo que ello implica, la segunda especialidad asociada a intervención del lenguaje es lo que tú requieres, tú lo que necesitas, ¿de acuerdo? Esto te va a dar un primer paso y te va a dar toda la información, ¿sí?, general de todo ello, ¿sí? Pero si tú deseas tener ese aval, ¿de acuerdo? Por parte del Estado, ¿sí? Para poder hacer esta intervención y no tener ningún miedo, preocupación, duda, o que puedan, como esto, quizás
denunciarte en alguno de los casos ante SUNEDU o ante algún tipo de colegio por estar practicando cosas, procedimientos de los cuales no estás como esto avalada, la segunda especialidad es lo que necesitas, ¿sí? Y, Por ejemplo, profesor, disculpe, buenas sí, María. tardes. ¿Y ese aval quién lo da? O sea, esa segunda especialidad, ¿las dan ustedes u otro organismo u otro colegio? ¿Cómo sería? Por ejemplo, la segunda especialidad, como ya habrán visto en algunos de los profesionales, se puede dar en las universidades, ¿sí? San Marcos tiene una segunda especialidad específicamente para lo que es evaluación e intervención en lenguaje. Igualmente, CEPAL lo tiene. Hay otras entidades que están avaladas, por ejemplo, en este caso, por SUNEDU, que dan ese aval, porque el Estado les da ese aval, ¿de acuerdo? En el caso del psicólogo, sí, exactamente, es lo mismo. Por ejemplo, voy a hacerles un comentario muy específico. Yo sé temas de lenguaje, ¿sí? Yo tengo conocimientos de lenguaje, ¿de acuerdo? Yo he sido entrenado por personas que saben hacer lenguaje y he apoyado personas, ¿sí? Para hacer intervención de lenguaje, ¿sí? Y las he apoyado, teniendo en cuenta que ellas tienen la segunda especialidad o tienen la segunda especialidad, pero yo no hago intervención de lenguaje. Yo sé sobre el lenguaje porque he estudiado la maestría, ¿de acuerdo? Yo sé sobre el lenguaje porque me he preparado para ello, pero no hago intervención de lenguaje porque no tengo la segunda especialidad. Claro, yo hago modificación de conducta porque yo estoy especializado y tengo el aval para eso, pero no hago intervención de lenguaje porque no tengo la segunda especialidad. ¿Se dan cuenta? Algo similar sería, imaginemos, ya, ahí está, qué buen ejemplo. Y me acabo de acordar porque me lo dio Mónica. Estuvimos hablando el otro día y pongámoslo así. A mí me interesan las neurociencias, ¿de acuerdo? A mí me interesa saber cómo es esto, cuándo, por qué se hace un electroencefalograma, cómo interpretar un encefalograma, ¿de acuerdo? A pesar de que me interesa, a pesar de que yo he ido a algunas conferencias, he ido a algunos cursos, ¿de acuerdo? He ido a algunos diplomados para poder enterarme, he investigado sobre ello, yo no puedo, ¿sí? Pedirle a un padre que se haga un electroencefalograma. A pesar de que yo pueda saber que el niño lo necesita, yo no puedo recetar o recomendar que el padre le haga al niño un electroencefalograma. ¿Por qué? Porque el único que lo manda es el neuropediatra. El neuropediatra se ha formado, ¿de acuerdo? Para ello y tiene el aval de su colegio médico para poder, como es eso, solicitar ese tipo de exámenes, ¿de acuerdo? Yo sé cuándo lo necesita el niño, yo sé por qué se hace, yo sé interpretarlo, pero debido a que no tengo ese aval, ¿sí? Que en ese caso es del colegio médico, es que no lo doy. Es algo similar. A ver, por aquí había otra pregunta. ¿Cuánto tiempo es la duración del taller? A ver, aquí lo tengo. Si lo pueden ver, estamos empezando el 26 de febrero, es decir, la próxima semana, y estamos terminando el 27 de agosto, ¿sí? Si no hay ningún tipo de retraso por alguna cuestión externa que se escape de nuestras manos, el 27 de agosto estamos terminando, ¿sí? Empezamos entonces el 26 de febrero y terminamos el 27 de agosto. Imperativo tener esta especialización para realizar una segunda especialización, siendo sinceros, no lo es, ¿de acuerdo? No es un imperativo. Esta especialización les va a servir, como repito, para poder tener una formación y poder darle a los padres, a los otros colegas maestros, ¿sí? O algún tipo de intervención a los niños de primario o secundario, sí. Esta especialización les va a servir para ello. ¿De acuerdo? Porque les vamos a dar herramientas suficientes para ello. ¿De acuerdo? Pero debido a que no le estamos dando, bueno, a partir de la información no le estamos dando el aval, entonces ahí está la limitación. ¿De acuerdo? En cuanto a los instrumentos de evaluación del lenguaje, vamos a principalmente mencionarlos. ¿De acuerdo? Vamos a explicarlo, vamos a desarrollarlos, vamos a comentarles cuándo y cómo se realiza,
pero entregárselos es probable que no podamos hacerlo, ¿de acuerdo? Que finalizarnos agencia de donde se podría realizar la especialización de forma que podríamos obtener certificación para realizar terapia en lenguaje. Ah, claro, claro. Milagros, este comentario me parecía excelente. Yo puedo hablar con mis colegas para poder, ¿cómo es esto?, mencionar específicamente los lugares en los que, ¿cómo es esto?, se puede realizar esa segunda especialidad o este aval, ¿sí?, del Estado para poder, como esto, hacer intervención a nivel de rehabilitación. Sí, 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 podemos hacerlo. Como repito, esto le va a dar trabajando estos 6 meses, les va a dar los conocimientos, las estrategias para poder hacer una intervención primaria y secundaria, ¿de acuerdo? Pero para trabajar a nivel individual con un niño, no vamos a poder, no se le puede dar ese aval porque hay mucha información que va a estar faltando, ¿de acuerdo? Sí, para poder hacer eso falta bastante como esta información que no les vamos a estar poniendo porque el tiempo es muy corto. Les pongo un ejemplo. Cuando se hace la segunda especialidad de lenguaje, solamente para que ustedes sepan evaluar, ¿de acuerdo? No intervenir, solamente evaluar en unos de los componentes del lenguaje, por ejemplo, léxico semántico, se entrena durante 6 meses. O sea, ustedes están 6 meses hablando de cómo evaluar el componente léxico-semántico. Van a estar 6 meses en cómo evaluar a nivel pragmático, cómo evaluar a nivel morfosintáctico, cómo evaluar a nivel fonético-fonológico. Y luego otros 6 meses de cómo intervenir. La información que se da es un grueso bastante. Es por eso que ellos tienen el aval para hacer una intervención a nivel de rehabilitación. ¿De acuerdo? Es por eso que habilitarlos para que ustedes puedan hacer ese nivel, teniendo en cuenta esta diferencia en cuanto a la profundidad de conocimientos, no se puede realizar. Eliseth, me parece esa diferenciación, como es esto en cuanto a términos, bastante clara. Ah, Noemí, qué buena pregunta. Como comenté desde un principio, ¿sí? Este taller te va a servir para poder, número 1, identificar si los niños con los que estás observando tienen un riesgo o tienen indicadores de un trastorno asociado al lenguaje, ¿de acuerdo? Basado en ello, tú vas a poder, como es esto, decirle al padre, mire, teniendo en cuenta que sí tengo cierta formación, he estudiado como esto sobre trastornos del lenguaje, su niño me parece que hay ciertos indicadores de alguna afectación como es esto del lenguaje. Sería importante que sea evaluado por un especialista del lenguaje, ¿sí? Y él determine qué tipo de procedimientos a nivel de intervención debe realizar. Número 1. Luego, vamos a darle información para que ustedes sepan darles estrategias generales a los padres de qué hacer teniendo en cuenta las características de este niño. Por ejemplo, Noemí, tú has detectado que este niño puede tener un trastorno fonológico, ¿de acuerdo? Es un niño que te distorsiona mucho las palabras. Dice, ocho, por ejemplo. Ah, genial. Entonces tú sabes, basado en lo que te hemos enseñado, que al niño cuando tiene estas características, corregirlo quizás no sea la estrategia más efectiva, corregirlo directamente, es decir, diciéndole, no, así no se dice tal cosa. Esa no es la estrategia más efectiva, sino solamente dándole el modelo adecuado de vocalización, por ejemplo, repitiendo, a oso, te refieres a oso. Entonces, como tú sabes, ¿cómo es que tienes que intervenir o qué tienes que hacer con ese niño para poder estimular esa parte del lenguaje? Armas el programa, ¿sí? Para entrenar a los padres, para decirle, miren, papitos, cuando su niño tenga estas características, cuando su niño distorsione palabras, si quieren que su niño hable más y no se cohíba y produzca mucho mejor los sonidos del habla, tienen que hacerlo de este y este modo. Como es esto, teniendo en cuenta toda la información que te vamos a dar, esa es una de las cosas que sí tú vas a poder realizar o vas a ser capacitada para poder realizar. ¿Mm? Como ejemplo.
Stephanie, sí, por favor, no te puedo llevar a segunda especialidad. Si tuviera el link, le agradecería muchas cosas, ejercer la formación los sábados y los costos, por favor. Ahora, cuanto a horas, me parece que empieza a las 5 y y el horario de término es, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero el promedio me parece que son 2 horas. Los costos, como comento, se lo preguntan al señor César, que es el encargado de la parte administrativa, ¿sí? Yo soy docente y quiero trabajar y dando clase de terapia de lenguaje con los niños. Ahí sea individual. Entonces, 6 meses no son suficientes para poder lograrlo. Tengo que hacer más meses, entonces, ¿o cómo? No comprendo bien. ¿Me explico, por favor? Porque yo creía que mis 6 meses ya podría. Claro, Daisy, como te comento, si tú quieres tener los conocimientos suficientes para poder saber cómo evaluar con un niño, cómo intervenir, la segunda especialidad es lo que requieres. ¿De acuerdo? Claro, por favor, si nos pueden ofrecer lugares para llevar la segunda especialidad a distancia, sí. Claro, no hay problema. ¿Mm? Perfecto. Muy bien, chicas, chicos, hasta aquí. ¿Qué otra pregunta les ha surgido a partir de lo que hemos estado conversando, comentando? Si quieres tener información para poder saber detectar a niños con algún trastorno del lenguaje, si quieres tener conocimiento y estrategias para cómo ayudar a algunos niños a nivel de modificación de conducta, y si quieres tener información para poder entrenar a los padres y a algunos de tus colegas docentes en cómo estimular y mejorar las habilidades del lenguaje, este curso de taller es para ti. Buenas tardes, Sí, maestro. Rosa. Hola. Quisiera consultarle si vamos a tener algún taller de comunicación a través de señas, ¿no? Muchos niños en zonas rurales, pues no, son algunos que tienen esa tartamudez y no los entienden, ¿no? Algunos que tienen cierta sordera y poder comunicar a través de señas. Y si vamos a tener de repente algún taller sobre este tema. Gracias. Hola, Rosa. Es una muy buena pregunta y en realidad es algo muy, muy importante. No obstante, es algo que no se ha consignado en esta ocasión. No vamos a estar trabajando con lengua de señas, ¿de acuerdo? Bueno, al menos particularmente, por ejemplo, lamentablemente yo no sé hablar en señas. Sí, debí aprenderla, pero no lo he hecho. Entonces, no vamos a poder dar esta información con respecto a ello. Es quizás, en base a los conocimientos que te podemos dar aquí, si tú tienes información sobre el lenguaje de señas, o quizás llevarlo en como este curso para poder formarte en ello e implementarlo dentro de esta misma dinámica. Muy bien, chicas y chicos. Entonces, los espero la próxima semana. Me encantaría poder estar con ustedes para enseñarles y comentarles toda la información que tengo para ustedes preparada, porque sí tengo bastante y me encanta enseñar, como ya se habrán dado cuenta. Hasta luego, buenas tardes.